está tomando. Buenas tardes, buenos días. Ahí vino la ciclista. ¿Usted está andando en bicicleta, Dafna? ¿Cómo vamos a hacer? Mire, está andando en bicicleta. Ah, se fue. Ah, ahí vino. No. Dejó de andar en Vine en bicicleta. bicicleta a la clase y la estacioné. No, por ahí venía en bicicleta y atendía en bicicleta. Profe, Sí, me salió muy agudo. ¿Le puedo hacer una pregunta que, nada, no pierdo nada con preguntar? por supuesto que no. Dale. Bueno, escuche, ¿habrá manera de que mañana no nos dé clase? Porque nos mandaron un trabajo práctico de ASTA, el de parcial, que es bastante intenso y estaría buenísimo poder tener el día de mañana libre para hacerlo. Y Bueno. quería pedirle, porque yo sé que estamos bien con el programa y que estamos avanzados y que ya no estamos tan retrasados, si nos podía hacer el favor y darnos mucho amor y cedernos la clase de mañana. No, y además tenemos un parcial el lunes y el jueves. Y otro el estamos jueves. como muy en Bueno, crisis. está bien, no hay problema. Nos vemos el Me parece muy miércoles. feo que usted se burle de lo que le estamos No, diciendo. no me estoy burlando. Esto que está viendo son imágenes, pero no soy yo. Esas Sí, imágenes. no, que es una... Esas Esto es un imágenes que sueño, están diría salir a la haciendo bruja de burla, adolescente. no soy yo mismo. Es alguien más que Qué feo. está interfiriendo. Bien. Qué feo lo que me dice. Qué terrible. Bueno, está bien, no hay problema. Mañana no nos vemos. El miércoles. Gracias. Vamos. Gracias, Chao, profe. chao. Lo queremos un montón. No hay por qué. Vamos con lo de hoy. Ahora sí. Entonces, ¿qué estábamos hablando? No me acuerdo qué estábamos hablando. Nos quedamos en que el paciente se encharca cuando le damos más agua y está De la deshidratado. insuficiencia renal estábamos hablando, ahora me acuerdo, sí. Exactamente de eso mismo estábamos hablando. Bueno, estamos hablando justamente que los pacientes, por un lado se deshidratan, es decir, tienen deshidratación, pero que por otro lado hidratarlos no es tan simple porque hidratarlos implica suministrar agua que no pueden manejar. Estos pacientes no pueden manejar el agua bien, no pueden deshacerse del agua simplemente porque sus riñones no se lo permiten. Entonces, bueno, nada, de eso se trata, que se encharcan, ¿no es cierto? Ese encharcamiento, de eso se trata la deshidratación. Bueno. Después, justamente, están deshidratados, pero el hecho de que tienen líquido con sales hace que esas sales pasen al intersticio y retengan también agua, no solo de las células, sino de la vasculatura. Por lo tanto, además de tener deshidratación, tienen edema. ¿Está bien? Tienen edema. Y además, como no pueden deshacerse de algunos electrolitos, los tienen en mayor cantidad. Como por ejemplo, el potasio. Tienen hiperpotasemia. ¿Está bien? No hipopotasemia. Hipopotasemia sería con un hipopótamo, pero acá no tienen hipopótamos, tienen hiperpotasemia, tienen aumento del potasio corporal y la falta de eliminación de protones hace que tengan siempre cierto grado de acidosis. ¿Está bien? Entonces tienen acidosis, deshidratación, edema e hiperpotasemia. ¿Está bien? Esas son características. Pero además guardan el fosfato, por lo que tienen hiperfosfatemia. No pueden eliminar el fosfato, tienen hiperfosfatemia. Pero por otro lado, tienen problemas en reabsorber el calcio, por lo que tienen hipocalcemia, pierden calcio en la orina. En la poca orina que hay, pierden calcio, entonces tienen hipocalcemia. Como hay hipocalcemia, ¿qué pasa cuando hay bajo calcio en el cuerpo? Que se activa, hay una hormona que se estimula la síntesis y liberación de una hormona cuando hay bajo calcio en el cuerpo. ¿Cómo se llama esa hormona? Los Voy a decir osteoblastos cualquiera. y osteoclastos. No. ¿Para tu hormona? No. Para tu hormona dice ahí Jessica. ¿Y qué Una decía? de las Yo decía osteoblastos y osteoclastos, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, no, ¿Para está tu bien. hormona? La hormona... ¿Calcitocina? No.
paratormona. Estuvo cerca. Está La todo bien. calcitonina la fabrica la calcitonina la fabrica la tiroides y la paratormona Eran la las que estaban fabrica... relacionadas con el tema de la vitamina D y todo eso. Claro, claro, lógico. Todo está relacionado con la Tan vitamina lejos D no estaba. y con los osteocitos y con todo, claro. Bueno, la cuestión es que la pérdida de calcio produce hipocalcemia, ¿eh? Y esa hipocalcemia produce hiperparatiroidismo secundario. Hiperparatiroidismo secundario, o sea, la hormona paratiroidea o paratormona está aumentada en la sangre. Hiperparatiroidismo secundario. ¿Y la hormona paratiroidea qué hace con el hueso? Lo Le destruye. saca el calcio, lo desmineraliza. Reabsorbe el calcio del hueso. Por eso entonces hay una osteopenia, que recibe el nombre de osteodistrofia renal, pero no importa, es una osteopenia. Hay disminución de la calidad del hueso. ¿Por qué? Porque hay hormona paratiroidea en exceso. ¿Por qué? Porque no hay calcio en la sangre. ¿Por qué? Porque el riñón no lo reabsorbe. ¿Se entiende? O sea que no hay calcio, pero entonces no hay calcio, aumenta la hormona paratiroidea y osteodistrofia renal o osteopenia. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos con esto. Después tenemos otra función renal. Estas son funciones relacionadas con ¿qué? Con agua y electrolitos. ¿Está bien? Mencionamos edema, deshidratación, potasio, protones, calcio, fosfato. ¿Está bien? Esto con respecto a agua y electrolitos. Pero después, respecto de la sangre, por ejemplo, ¿qué va a haber qué va a pasar con la sangre? ¿Qué es lo que no va a haber? ¿No va a haber? Nada. Ah, sí hay. ¿Qué no hay? ¿Qué es lo Igual, que va a haber? no, lo que no hay es glóbulos rojos, porque no hay Glóbulos eritropoyetina. rojos. ¿Por qué? Por Porque nuestra no fabrica amiga, eritropoyetina. la eritropoyetina. Conclusión, anemia, presentan estos pacientes anemia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, anemia. Como tienen mucho volumen de líquido, estos pacientes suelen tener, si hay mucho volumen de líquido, ¿qué va a pasar con la presión? Sube. Sube, por ende, Hipertensión. estos pacientes suelen estar hipertensos. ¿Está bien? Hipertensión, también por la retención de sal. Lo que los lleva a también edemas. ¿Está bien? Pero acá aclaramos que pueden tener edema generalizado, como decíamos antes, y aclaramos el edema pulmonar. Puede haber edema en los pulmones. ¿Está bien? Suelen tener edema en los pulmones. De hecho, esos son motivos por los cuales se internan estos pacientes. Estos pacientes viven su vida, ahí van, hasta que se los dializa, pero siguen fuera de la internación. Pero los motivos de la internación, uno de los motivos de internación son justamente los edemas pulmonares o los edemas del pericardio, que se llaman pericarditis, que suelen hacer estos pacientes en algún momento de la evolución de su enfermedad, por los cuales hay que llevarlos a un sanatorio y hacerlos eliminar líquido. Se los dializa, se les dan diuréticos y se los restituye. ¿Está bien? Pero además la insuficiencia renal trae síntomas de tipo urémico. ¿Cómo qué? Como náuseas, como vómitos, como dolor abdominal, como inflamaciones del esófago, del colon, del estómago, o sea, gastritis, esofagitis, inflamaciones del estómago, inflamaciones del esófago, ¿está bien? Diarreas, vómitos, dolores abdominales, todas son manifestaciones, esas son manifestaciones gastrointestinales de la uremia. Bien, la uremia en la sangre, el aumento, bueno, está bien, la uremia, nada, hasta ahí son cuestiones de la uremia. También la uremia trae trastornos en la piel. ¿Qué trastornos puede traer en la piel la uremia? Bueno, picazón, prurito, picazón,
inflamaciones inespecíficas de la piel, dermatitis. Bien. También va a haber alteraciones en el sistema nervioso, neuropatías, o sea, procesos que afectan a los nervios, daño de los nervios periféricos, daño de los músculos, miopatías, daños del cerebro y de los órganos centrales, miopatías. Esas son manifestaciones de la uremia. Ahora después hablamos una palabrita de uremia. Manifestaciones de uremia. ¿Está bien? Entonces, bueno, así Profe, dijo ¿sí? daño en los músculos y daño en dónde más. En el sistema nervioso central, encefalopatía. ¿Está bien? Músculos, neuropatías, encefalopatías y uno más. Miopatía es lo mismo que decir miopatía, es lo mismo decir lesión del músculo, mío. Ah, ok. Mío. Mío no es mío, mío es de músculo. Es como decir musculopatía. Solo que decimos miopatía porque nada, así somos nosotros. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la insuficiencia renal. Uno de los cuadros que dijimos, una de las formas de manifestación de la enfermedad renal. Entonces, uno dice, bueno, vamos a ver las otras formas de manifestación de la enfermedad renal, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que vamos a hacer para ver las otras formas, ¿no es cierto?, que habíamos enumerado, insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, también todas las que habíamos enumerado, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hablar de patología del glomérulo inicialmente, donde vamos a empezar a desarrollar algunas de esas. O sea, para hablar de, por ejemplo, de síndrome nefrótico, tengo que hablar de glomerulopatías. Para hablar de síndrome nefrítico, lo mismo. Para hablar de insuficiencia renal aguda, bueno, de esa puedo hablar cuando hable de túbulos. Pero quiero decir que tenemos que empezar a hablar de alteración de los glomérulos y de túbulo intersticio, como habíamos dicho que íbamos a hablar, para poder hablar las otras formas de manifestación que habíamos contado que como eran que se manifestaban los problemas renales. O sea, los procesos renales se manifiestan como habíamos contado, como habíamos enumerado ayer, se manifiestan de esa manera, a partir de que se daña alguna parte particular del riñón. Entonces empezamos con alguna parte en particular del riñón dañado y empezamos con los glomérulos, glomerulopatías. ¿Qué son las glomerulopatías? Son procesos justamente que afectan inicialmente a los glomérulos. ¿Está bien? Son la forma inicial de afectación es el glomérulo. Ahora, las glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias. Es decir, pueden ser secundarias a una causa previa, ¿está bien? O pueden ser primarias cuando lo único que se ve afectado en forma inicial es el glomérulo. Digo inicial, y aclaro inicial, porque las manifestaciones de los glomérulos o la alteración de los glomérulos puede aparecer de forma tardía cuando se afectan, por ejemplo, los túbulos. Entonces, cuando hablamos de glomerulopatías, nos referimos a primarias, son las afectaciones iniciales del glomérulo. ¿Está bien? Las glomerulopatías primarias son las que afectan primero al glomérulo. ¿Está bien? Son bastante frecuentes las glomerulopatías, en lo que es nefrología, por supuesto. Dentro de lo que es enfermedad renal, son las situaciones más frecuentes, están dadas por las enfermedades de los glomérulos. ¿Está bien? Ahora, las glomerulopatías pueden ser secundarias a otros procesos. Pueden ser secundarias a procesos crónicos, como pueden ser el lupus, como puede ser la amiloidosis, que son enfermedades autoinmunes, como puede ser la poliarteritis nodosa, también otra enfermedad autoinmune, como es la diabetes, que no es una enfermedad autoinmune, la diabetes las dos diabetes, tipo 1 y 2, así que autoinmune y no autoinmune. Es decir, que pueden ser secundarias a enfermedades generales, ¿sí? A enfermedades del organismo. Entonces pueden ser secundarias a enfermedades generales o pueden ser
O pueden ser primarias. ¿Está bien? Las glomerulopatías pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Está bien? Bueno, cuando digo las glomerulopatías, ¿cómo se pueden manifestar las glomerulopatías? ¿O cuáles son las manifestaciones de las que mencionamos pueden dar? Pueden dar síndrome nefrótico, pueden dar glomerulonefritis, pueden dar glomerulonefritis, pueden dar síndrome nefrítico, ¿está bien? Síndrome nefrítico, algunos casos pueden dar insuficiencia renal aguda, y pueden dar proteinuria y hematuria sin síntomas. Como ven, ahí tenemos 4 manifestaciones de las que teníamos anotadas más arriba. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos anotado... ¿Cuál dijo proteinuria y cuál más? ¿Y con la- Proteinuria o hematuria sin sintomatología, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica. Crónica, perdón, no aguda. Le dije, aguda las enfermedades tubulointersticiales. Crónica, insuficiencia renal crónica. O sea que ahí tengo 4, la crónica ya la mencionamos igual, no importa, pero ahí tenemos 4 formas de manifestación de las glomerulopatías. ¿Está bien? De las que habíamos mencionado más arriba, que eran como, no sé, 6 o 7, no me acuerdo cuántas mencionamos, pero de las que mencionamos ayer, ¿está bien? Ahí tenemos 4. Por eso decía, vamos a hablar de glomerulopatías para hacer referencia a la enfermedad, a las manifestaciones que contábamos. Ahora, cuando hablamos del glomérulo, y decimos el glomérulo se afecta, es una glomerulopatía. Una enfermedad del glomérulo es una glomerulopatía. Perfecto. ¿Cuáles son las afectaciones del glomérulo o qué cosas del glomérulo se pueden afectar en la glomerulopatía? Bueno, entonces nos remitimos a qué tiene el glomérulo. Tiene células... Vaso, mesangio, podocito, Mesangio, perfecto. membrana basal, los capilares agujereaditos. Perfecto. Entonces, vemos cuáles son las cosas que pueden alterarse. Bueno, ¿cómo son los mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos que terminan lesionando al glomérulo? Los mecanismos que lesionan al glomérulo. Para eso, entonces nos remitimos a lo que vimos ayer. Por eso les decía, primero les hablo de la forma y todo, así después resulta muy fácil entender. Entonces digo, cuando se daña, ¿cuáles son los mecanismos que dañan, las cosas que terminan dañando el glomérulo? Bueno, la proliferación celular es el primer mecanismo de daño. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede proliferar? Pueden proliferar células mesangiales, pueden proliferar células epiteliales, podocitos, me refiero a las epiteliales viscerales, epitelio visceral, podocito, puede proliferar la célula endotelial, puede proliferar la célula mesangial. La proliferación, por eso, cuando ayer me preguntaba, vos me decís, ¿se replican estas células? Sí, pero no quería ahondar mucho porque el concepto es, ojo, porque replicación no es sinónimo de que esté todo bien. Replicación puede ser el comienzo de algo patológico. Replicarse estas células puede generar una hipercelularidad. Y una hipercelularidad es dañina. O sea que, ¿por qué? Porque es una de las formas de lesión. Por ejemplo, si nosotros... ¿Y el cáncer no es una hipercelularidad? ¿Cómo? ¿Un cáncer no es una hipercelularidad? Sí, es una hipercelularidad, pero igual no hablamos de cáncer. No es esto, Esto pero no es un un cáncer. ejemplo de una hipercelularidad Es que puede dañar. hipercelularidad de las células del mesangio, del endotelio. También puede haber hipercelularidad de glóbulos blancos por ejemplo, glóbulos blancos que se cuelan al mesangio y proliferan ahí. También eso es dañino. Y también puede proliferar el epitelio capsular. O sea que todas las células que están ahí pueden proliferar. Ahora decía, la proliferación celular puede ser dañina. Por ejemplo, si yo hago proliferar los podocitos, las membranas que forman los podocitos se hacen más gruesas y los podocitos se desorganizan. Y eso modifica la barrera de filtración.
Si yo prolifero las células endoteliales, también puede pasar lo mismo. Sin contar con que cada proliferación produce una ocupación de espacio. Y la ocupación de espacio en el glomérulo, nada, es un placar chiquito. No podemos meter mucha ropa. Entonces, no podemos meter la cantidad de células que se nos ocurra. Una cantidad de células entra, en otras ya no. Entonces, ¿es dañino la proliferación celular? Por supuesto. Ojo, ¿es dañina la proliferación celular de una reparación? No, por supuesto que no. Pero ¿es dañina la proliferación celular relativamente poco controlada? Sí. Profe, Sí. perdón. Cuando dice los podocitos proliferan, ¿qué es lo que sucede? ¿La membrana se engruesa? Y si vos tenés una membrana que está formada por una cantidad de un capilar que tiene una membrana basal y los podocitos afuera. ¿Está bien? Ahora tengo esta cantidad de podocitos, pero ahora tengo el doble de podocitos. Entonces, nada, ¿dónde los pongo? Claro. Y Las así la uniones filtración. se desorganizan, dije, se desorganizan, y además, nada, se empiezan a acumular, o no tienen la disposición que tienen que tener. La membrana de filtración glomerular tiene que estar muy bien estructurada, porque si no está estructurada la membrana de filtración glomerular, no funciona. Es como si yo tengo un colador, imaginemos un colador de café. Ahora el colador de café de repente, en vez de tener tela común, a la tela le agrego, por ejemplo, un nylon. Chao, no cuela más. O se me ocurre, en vez de poner la tela que uso habitualmente en el colador de café, pongo una tela con un entretejido, con un entramado mucho más fino. Es decir, que donde me dejaba un espacio así, ¿no? Me dejaba un espacio así, ahora hago esto. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, le cuesta más colar el café, le cuesta más colarlo. Es decir, el entramado que tiene la membrana basal glomerular es parte de su funcionalidad. No es ajena, no es ajeno el entramado a la funcionalidad. Por lo tanto, la proliferación celular digamos, modifica ese entramado y puede ser dañino. Bien, entonces dijimos proliferación celular, de cualquier célula. Esa es una forma de mecanismo de daño. Engrosamiento de la membrana basal. La membrana basal tiene que tener un espesor. La membrana basal tiene unos pocos nanómetros de espesor. Si la membrana basal, ¿de qué está hecha? De colágeno, un colágeno que atrapa una serie de proteínas, ¿está bien? Conectinas, no sé, distintas proteínas que se unen, se pegotean a ese colágeno, que forma una ultraestructura tridimensional. La membrana basal forma una estructura tridimensional que es bien característica. No es que la membrana basal es es una matriz y nada más. No, es una matriz extracelular, por supuesto, pero la característica que tiene esa membrana basal es que tiene proteínas que tienen función. Las proteínas ya de por sí son aniónicas. ¿Qué quiere decir que son aniónicas? Tienen carga. ¿Qué tienen carga? Aniones es negativa. Carga negativa. Entonces, tienen carga negativa porque tienen proteínas, como el colágeno, por ejemplo, el colágeno de tipo 4. ¿Está bien? Bueno, ya de por sí tienen que mantener sus cargas expuestas. Las membranas basales tienen que mantener sus cargas expuestas. ¿Para qué servirá que la membrana basal tenga carga negativa? La membrana basal se interpone en la filtración porque pertenece a la membrana de filtración. Pero mi pregunta es, ¿para qué servirá que una membrana basal tenga carga negativa? Y porque aleja a las cosas que son negativas, y las deja en el medio del vaso, no las deja pasar tan fácil. ¿Y qué cosas que tienen carga negativa y adentro de los vasos que queremos que no pasen? Empieza con prote y termina con ina. Proteínas. ¿Cómo? Proteínas. Bien. Proteínas. Células también, pero la célula no pasa por los agujeritos que le deja la célula endotelial, pero sí las proteínas se pueden llegar a colar. Entonces, cuando se cuela la proteína, se quiere colar la proteína, principalmente la albúmina,
pasa por el poro que deja la célula endotelial y se encuentra con la membrana basal. Pero cuando se encuentra con la membrana basal tiene una estructura que es un filtro verdadero, pero que tiene carga negativa. Entonces la proteína, ping, rebota. Las proteínas chiquitas pueden pasar algunas proteínas chiquitas, pero en términos generales es un buen colador de proteínas, la membrana basal. Engrosar la membrana basal, ¿qué implica? Implica que, obviamente, mi colador ya no tiene la misma forma. ¿Está bien? Incluso hay que ver por qué se engrosa. ¿Qué quiere decir engrosar la membrana basal? Se producen depósitos en la membrana. ¿Qué se depositan? Proteínas, glucoproteínas. Pueden depositarse, por ejemplo, anticuerpos. ¿Está bien? La membrana basal tiene 3 capas. Una que se llama rara externa, rara interna y una central que en la capa media. Bueno, esas capas tienen que tener una disposición específica, porque si no, nada, no cumplen su función. En la membrana basal, la capa media se llama electrodensa, la capa media es sitio, por ejemplo, de depósito de anticuerpos. Hay glomerulopatías que tienen que ver con depósito de anticuerpos en esa membrana, en esa porción rara de la membrana basal, y eso hace que esa membrana basal no funcione como tendría que funcionar. El filtro de esa membrana basal no funciona como tiene que funcionar. Entonces, decimos, el engrosamiento de la membrana basal es patológico, siempre lo es, y se produce por depósitos. ¿Está bien? Se produce por depósitos. Por depósitos de distintas moléculas que se pueden depositar en esa membrana basal. Entonces, la consecuencia del engrosamiento, por supuesto, se traduce en ¿qué? Se traduce en una función alterada. ¿Está bien? En una función alterada. O sea que la función se altera porque la membrana basal se hace más gruesa. O sea que lo patológico de la membrana basal es el engrosamiento por depósito de cosas y no porque hay más células, o por ambas. Bueno, yo estoy diciendo, no hay más células, es decir, la membrana basal es una estructura que no son las células. Entonces yo digo, yo tengo el vaso, el endotelio, la membrana basal y los podocitos. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, estamos hablando de la proliferación. La proliferación de los podocitos genera un problema. En la membrana basal, ¿el problema es un engrosamiento por depósito de cosas? Claro, claro. Por eso, cuando hablamos de proliferación, hablamos de células. Entonces, cuando hablamos, ¿cuáles son los problemas que puede tener el glomérulo? Puede ser que tenga proliferación celular, puede ser que tenga engrosamiento de la membrana basal, puede ser que tenga las dos cosas juntas. Tiene engrosamiento de la membrana basal asociado con una proliferación celular. Una proliferación. Perfecto. O sea que pueden pasar las dos cosas. Son dos cosas separadas pero que pueden ir juntas. No es que tienen que ir separadas necesariamente. ¿Está bien? Bueno. ¿Y cuál es el motivo por el cual esto se empieza a acumular? ¿Es algo autoinmune también o no necesariamente? Pueden ser, por ejemplo, patologías autoinmunes, pueden ser patologías autoinmunes o pueden ser... ¿No puede ser una reacción a una placa de ateroma, por ejemplo? No, una placa de ateroma... la placa de ateroma en general, en el capilar propiamente dicho, no son en ningún capilar, son muy desarrollables. Suelen desarrollarse en arteriolas pequeñas o arteriolas de mediano tamaño o de mayor tamaño, en arterias de gran tamaño, pero en los capilares no. Pero los depósitos se pueden producir de tipo autoinmune, por eso se pueden producir depósitos autoinmunes, eso es correcto, pero también se pueden producir depósitos de proteínas que se fabricaron de forma anormal. Por ejemplo, en la amiloidosis, una proteína anormal que está en mayor cantidad en distintas partes del cuerpo puede depositarse en el glomérulo. Y en ese caso, sí, son proteínas que tienen que ver por ahí con autoinmunidad, pero no con autoinmunidad contra el riñón. Es decir, son moléculas... Claro, como que quizás la base
primaria siempre termina siendo algo relacionado a la autoinmunidad, pero eso no significa que sea... Casualmente, las glomerulopatías, justamente en forma no única, justamente se relacionan. Si uno me dice, si uno tuviera que generalizar, aunque no es único, si uno tuviera que generalizar los motivos más frecuentes que producen glomerulopatía, enfermedad autoinmune, primaria. Glomerulopatía primaria, enfermedad autoinmune. Si a mí me preguntan, ¿con qué relacionas las glomerulopatías? ¿Con qué tipo de enfermedades? La respuesta es con autoinmunes. Es la única, primarias, ¿no? Es la única, no, por supuesto, nada, puede pasar que se depositen otras cosas, proteínas que no son de tipo inmunitario. Pero pueden puede ser también por algún... No, te pregunto, por medicaciones, etcétera, hace algo externo también que pueda generar esto y claro, que no sea claro, respuesta autoinmune. porque la pregunta sería, ¿quién fabrica membrana basal? Bueno, la fabrica el mesangio, las células mesangiales y las células endoteliales. Si estas células fabrican proteínas anormales, por ejemplo, las depositan en la membrana basal. O si fabrican gran cantidad de membrana basal, porque a veces pasa que el engrosamiento es porque se fabrica de más. A veces el mesangio, por ejemplo, prolifera el mesangio. Tengo más células mesangiales y el mesangio me fabrica más membrana basal. Entonces me deposita más colágeno. Sí, es el mismo, es colágeno tipo 4, que es el que está ahí, pero hay una cantidad exorbitante. Bueno, está bien. O sea que se pueden depositar proteínas, por ejemplo, fabricadas por las mismas células que tienen que fabricar la membrana basal. Ese sería un ejemplo de casos en los cuales no hay depósitos autoinmunes. ¿Y se pueden depositar anticuerpos? Sí. ¿Se pueden depositar complejos antígeno-anticuerpo que circulaban en la sangre? También. Pueden ir a depositarse ahí. Cuando el complejo quiere pasar por la membrana basal, ¡pum!, queda pegoteado ahí y ahí se queda y se deposita ahí. Entonces, digamos que distintos depósitos de distintas cosas son los que engrosan la membrana basal. ¿Por qué? Porque la membrana basal es un tejido conectivo especializado, es una matriz extracelular especializada, y bueno, nada, y se pueden depositar cosas así. ¿Está bien? Perfecto. Que precipitan en ese lugar porque los atrapó la membrana y ahí quedó, el material quedó ahí. Perfecto. La otra forma en que puede dañarse el glomérulo es la hialinización. ¿Está bien? La hialinosis del glomérulo. ¿Está bien? En ese caso, se deposita proteína normal, pero en lugar de en la membrana basal, se deposita principalmente en el mesangio. ¿Está bien? Pueden ser también proteínas del plasma que se depositen en el mesangio. Proteína plasmática. ¿Está bien? Proteína que circula en el plasma. ¿Está bien? Como puede ser la fibrina. ¿Está bien? Profe, ¿usted tiene un gato? Eso que está maullando es un gato, efectivamente. Ok, perfecto. Porque si fuera un perro estaría ladrando, no maullando. ¿Vio? No, pero me llamó la atención porque nunca había escuchado que había como un animal por eso, y me llamó la atención, dije, ¿viene de a mí usted? también me llamó la atención el gato. Preséntelo, tráigalo a la clase, al gato, que nos salude. No lo voy a traer a la clase al gato todavía. En todo caso, cuando esté servido el gato, se lo muestro. No. Bueno. Perfecto. Entonces, igualmente le iba a decir que soy ventrílocuo y este es el sonido que aprendí a hacer en ventriloquía, pero bueno, no, es un gato, eso es un gato. Bien, entonces decía, hialinización, entonces es un proceso por el cual se deposita en el mesangio principalmente proteína, por eso hialino. El hialino viene de lo siguiente, cuando uno dice hialino hace referencia a un material que tiene una forma de verse en la microscopía óptica. Cuando yo miro en el microscopio óptico y veo una sustancia birrefringente, es decir, que cambia como de brillo cuando
cambiando la luz, cuando le cambio la luz, la forma que incide la luz, cambia el brillo de eso, ese material birrefringente, le llamo material hialino. Está constituido generalmente por proteínas, depósito de proteínas. Pueden ser proteínas de la sangre, pueden ser proteínas, diversas proteínas. Eso se llama hialinosis. Y un paso más adelante, que sería la cuarta forma de lesión, sería un depósito que podría ser en cualquier parte, ya sea en la membrana basal, en el mesangio, pero ya no depósito, el depósito ya es de proteína fibrilar, principalmente colágeno, y entonces cuando se producen esos depósitos de colágeno, en gran medida, en vez de llamarle hialinosis, a eso le llamo, ¿cómo le llamo cuando se deposita mucho colágeno en un tejido? Colagenosis. Claro, no. Bueno, Podría ser, es una enfermedad, pero pero no importa, eso aparte. Pero cuando se deposita mucho colágeno en un tejido, ¿el tejido qué le pasa? ¿Qué color tomará el tejido? ¿Cómo? Fibrosis no es. Fibrosis, muy bien. Esa es la cuarta forma de lesión, la fibrosis. Entonces, pero en vez de llamarle fibrosis, le llamo esclerosis, que sería como, ¿qué es esclerosis? ¿Qué significaba? Esclero es duro. Entonces, esclerosis es el endurecimiento por la fibrosis. ¿Está bien? Entonces, el extremo de una fibrosis sería la esclerosis, en este caso, del órgano. Cualquier órgano que está surcado por fibras de colágeno, por fibras de tejido conectivo denso, termina en ese proceso, o termina en eso que llamamos esclerosis. La esclerosis es eso. Cuando hablamos de esclerosis, hablamos de endurecimiento. ¿Está bien? ¿Puede haber otra cosa que produzca esclerosis? Sí, por ejemplo, podría haber esclerosis por depósitos de calcio, que podrían esclerosar un órgano. ¿Está bien? Generar esclerosis por endurecimiento. En este caso, la esclerosis es por fibrosis. O sea, la fibrosis termina esclerosando el órgano, o puede terminar esclerosando el órgano. La conclusión es que esa sería la cuarta forma en que se puede dañar el glomérulo. O sea que repasamos: proliferación celular, depósitos en la membrana basal, engrosamiento de la membrana basal, hialinización, depósito proteico en el mesangio principalmente, y esclerosis es en aumento del entramado de fibras de colágeno en cualquier parte del órgano. Y generalmente cuando se produce esclerosis, estamos hablando de un proceso terminal, estamos hablando de un proceso la esclerosis generalmente es un proceso final. Cuando es esclerosis múltiple, que sé que nada tiene que ver y que es algo relacionado al... Tiene que ver en lo mismo, esclerosis. Claro, esa era mi pregunta, Claro. ¿es que hay depósitos de colágeno? ¿En dónde? Múltiple. ¿En las articulaciones? ¿En qué? No, en el sistema ¿Articulaciones? En el sistema nervioso. Claro, o sea, yo sé que tiene que ver con el sistema nervioso, pero lo que sucede es en relación a que hay una acumulación de colágeno Son fibras. En el sistema nervioso puede no ser exactamente colágeno, puede ser otras proteínas, fibronectinas, pero se fibrosa el tejido nervioso, claro. Ok, perfecto. Claro, ¿y eso qué afecta? Afecta toda la economía, pero la musculatura principalmente, o inicialmente la musculatura. Es decir, que por eso es una enfermedad neuromuscular. Sí. ¿Bien? Pero en última instancia termina afectando todo el sistema nervioso. Se esclerosa literalmente el sistema nervioso. De eso se trata. Claro, perfecto. Entonces es que, obviamente simplificándolo al extremo, ¿no? Pero es que hay depósitos de colágeno y de otras cosas más también en el sistema nervioso. Claro, pero ¿por qué se produce? Porque esas proteínas, eso empieza a ocupar el lugar de neuronas que también se van muriendo. Claro. ¿Se entiende? Okay. Tiene que ver con degeneración neuronal eso. Sí. Son procesos degenerativos neuronales. La esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis en placa, todas esas son esclerosis. ¿Qué se hace? ¿Una fibrosis en lugar donde estaban las células neuronales viejas? Claro, si sacas una tomografía
ves un lugar donde hay un coso blanco. Pero todas las enfermedades neurodegenerativas parten del mismo principio en relación No, pero no parten del mismo principio y no siempre se forman esos procesos, porque es decir, en esto hay tendencia a la formación de esos focos fibrosos, de esos focos digamos,